Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8:32 de la mañana, esto es Pauta de Análisis la 100.5 y también te saludamos en Antofagasta en la 99.1 y Valparaíso, Viña, Temuco en la 96.7. Ya está con nosotros nuestro panelista de miércoles, normalmente los jueves, pero esta vez hicimos un cambalache con la Conestipicit. Así que muy buenos días, Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que no te teníamos aquí desde el año pasado. Desde el año pasado. Sí, yo de hecho después de la segunda vuelta entré en periodo de silencio, abstinencia mediática. ¿Te quedaste agotado? Sí, un poco. Siempre tenía pensado así, lo que pasa es que lo que hacemos muchas veces los académicos no se ve para afuera, que es escribir papers aburridos que nadie lee y que se publican en revistas media esotéricas, pero por eso nos pagan, no por estar acá. De eso se trata. Entonces tenía como que limpiarme un poco de contingencia para volver a conectarme con las cuestiones que yo hago. Así que por eso esta es la primera aparición que tengo desde hace un mes prácticamente. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Cristóbal. Hagamos una mirada por Chile y vamos después. Vale. Dijimos como plato de fondo lo que ha pasado en estos días, desde el sábado hasta ahora en Estados Unidos, que parece una barbaridad y en realidad son 4 días. Sí. Lo primero, cuando asumió hace 4 años Gabriel Boric, era el verano de la constitución de su equipo. La Boricmanía. Había una expectativa que era una locura, ¿te acuerdas tú, no? Niños que querían ir a la casa a saludarlo. Había una sensación como de una euforia con una figura joven. Tenemos ya un presidente joven que ama la vida, que enfrenta la muerte, como decía León Gieco. Claro, exactamente, que lo veíamos esta semana en un café en el barrio Yungay con su hija, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa a tu juicio ahora cuál es la energía en torno a la figura de José Antonio Kast? Ahora está en Lima, está desplegando una agenda internacional, mostrándose, yo creo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, está mostrándose en la conformación de su gabinete, que se promete, digamos, que va a sorprender, que va a ser muy distinto a lo tradicional. ¿Cómo ves tú esta instalación de la figura del presidente electo? Yo creo que efectivamente ya no estamos en el ánimo eufórico que teníamos hace 4 años, donde... Recuerde cómo tituló Time la llegada de Boric al poder, la nueva guardia. ¿Cierto? No era gente joven que venía a cambiar el mundo, ¿cierto? Y las cosas no terminaron efectivamente como se pensaban hace 4 años. Ni cambiaron el mundo. Y esto depende del punto de vista que se le mire, para bien o para mal, ¿cierto? Hay mucha gente que critica a Boric, pero en el fondo dicen, menos mal que no hizo lo que originalmente tenía pensado hacer, ¿cierto? Y los otros también dicen que quizás se quedó corto. Bueno, el punto es que todos sabemos que la elección del 2025 no se trató, y lo dijimos varias veces acá, de invitarnos a un nuevo paraíso terrenal, sino por el contrario, cómo evitamos el infierno que significan los otros, ¿cierto? Cómo evitamos el infierno que significa el comunismo por un lado y cómo evitamos el infierno que significa el fascismo por el otro lado. La verdad es que ninguna de las dos presentaciones en realidad se trató de eso, ni la de Jara ni la de Kast, lo sabemos también. Fue una elección bastante más polarizada en términos afectivos que programáticos, donde terminaron hablando de lo mismo y prácticamente copiándose las mismas ideas. Entonces yo creo que hay una especie de resignación. Hay un ánimo de restauración, como han dicho algunos, más que de refundación. Ya, pero es interesante lo que tú dices, Cristóbal Belolio, porque si de lo que se trató la elección fue más bien de una cierta emocionalidad entre figuras como Janet Jara y José Antonio Kast, lo llevo al presente. La palabra de moda cuando uno mira hoy día en los medios extranjeros pro Donald Trump es narrativa. Todo el mundo habla de la narrativa. La narrativa desplegada, si finalmente hay que responder a lo emocional, que es por las razones por las que te eligieron, no parecen estar en la narrativa de este momento. Pero yo no estoy tan seguro de que haya sido la narrativa emocional la que primó el 2025. Yo diría que incluso podría haber sido más pragmática, incluso más racional, ¿cierto? Quiero seguridad y tema económico. Porque no hay una Kastmanía, ¿cierto? De hecho, por él votó en primera vuelta apenas 1 de cada 4 electores, no nos olvidemos de eso. ¿Pero ha tenido un buen despliegue en sus primeras semanas? Yo creo que, como se dice tan ciúticamente, de dulce y de gras. Ha tenido cosas que son interesantes, ¿cierto? Ha mantenido un tono que creo que sigue siendo el de la noche confusa, pero aún así clara, al mismo tiempo del día que ganó, donde él dice: yo quiero ser el presidente de todos los chilenos, y no seguir siendo identificado como el líder de una facción beligerante, porque eso básicamente ha sido republicano hasta ahora, ¿cierto? ¿De qué se discute que yo me opongo?
olvidémonos de eso, hagamos una tregua. ¿Te acuerdas que al otro día aquí hablábamos del vóley? Sí, hagamos como paremos un poco la pelea, y claro, ahora que me toca a mí, me conviene que todos estemos en la buena, ¿cierto? Sí. Eso yo creo que se ha mantenido, a pesar de que huelo ciertas sospechas al lado y lado. Hay un clima de sospecha, en el sentido de que la gente de la derecha dice, estos tipos como oposición... ¿Cómo va a ser? Porque digamos el trauma de que con Sebastián Piñera sí. fueron... Y esa es la tesis Kaiser, pésimos, ¿cierto? sí, Nos van a hacer un golpe de Estado a mitad de año, sí. ¿cierto? Y por el lado de la izquierda me han invitado a varios foros hablando sobre si es que acaso están en riesgo los mínimos comunes en materia de derechos humanos. Si acaso esto va a ser un retroceso para la democracia o no, y hay que igualarlo al caso de Bukele u otro. O sea, hay como de lado y lado todavía una sospecha respecto a lo que está por venir. Ya, y ahora hagamos entonces el link con el planeta. En estos días también, en los varios puntos de prensa que ha tenido Donald Trump, ha dicho también, ¿no es cierto?, que aquellos que le caen bien, como el presidente de Honduras, como el presidente de la Argentina, y como también el presidente José Antonio Kast, presidente electo, responden un poco, ¿no es cierto?, a esta línea que él quiere instalar en la región. Donald Trump salió de este lugar en que América Latina importaba un bledo, sino que lo que está en despliegue es evidentemente una estrategia geopolítica, además de comercial. Sí. Entonces, ¿cómo estás viendo tú a este Donald Trump de estos días, considerando incluso lo de Venezuela? Voy a partir por Kast y de ahí para Trump. Yo creo que Kast, la primera visita que tuvo a Argentina no fue muy feliz, en el sentido de que si tú majaderamente dijiste Chile primero, lo primero que vas a hacer es a Buenos Aires a menos de 24 horas de haber sido electo, a sacarte una foto con la motosierra y a ir a pedirle el pase a Daza, me parece un poquito humillante, por decirlo de alguna manera. Humillante, dice. Al principio sí. O sea, ir a sacarse la foto con la motosierra, que es un poco el símbolo de alguien súper distinto a ti. No particularmente la unidad, sino que estar basureando permanentemente al resto, y ir a pedirle a un viceministro, ¿cierto?, a un reserva del equipo al lado que vaya a ser titular en el tuyo y que te diga que no. O sea, me parece que fue un poquito... Pero bueno, y no estoy tan seguro de que el gabinete vaya a ser muy sorpresivo. Yo tengo la idea de que hace bastante... ¿Es la promesa que ellos quieren hacer? Sí, pero lo que se ha filtrado, los trascendidos de prensa, y hasta entiendo que Ruth Hurtado del Partido Republicano ya básicamente... Sanguchito Palta clasificó. Soltó. Sí, con la Gaby Valenzuela lo hizo ayer. Soltó la pepa. Yo veo un diseño súper tradicional. Sí, Jorge Quirós en Hacienda es tradicional. No, Jorge Quirós en Hacienda, todos los presidentes llegan con un economista favorito. Sí. ¿Cierto? Alguien podría haber dicho que Foxley era relativamente sorpresivo en el gabinete de Elwin. Sí. Alguien podría haber dicho que Aninat lo era en el de Frey, porque originalmente el favorito de Frey era Villarzú, que no podía asumir porque tenía negocio con el Estado. Bueno, Piñera era su propio jefe de gabinete, digamos. El caso de Bachelet con Velasco no fue tan sorpresivo. Porque pero estuvo Alberto Arenas primero, que fue un hombre clave en su comando. Bueno, y Arenas finalmente después fue en su segundo... Fue el que siempre quiso, de alguna manera, ¿cierto? Entonces todos los presidentes tienen un favorito, y en este caso a Quirós lo había blindado de hace un buen tiempo, cuando aparecieron las denuncias de que él estaba metido en los casos de colusión. Kast, ¿cierto? Se la jugó. Se la jugó por él, así que ya era bastante claro que él iba a ser el ministro de Hacienda. Me reservo mi opinión, yo no soy economista, así que conozco poco de sus credenciales en ese ámbito, pero creo que no va a ser un paseo tan sencillo. Creo que en el caso del comité político, sin embargo, el diseño es bastante tradicional. Perdona, la Andrea Repeto me precisa que Mario Marcel iba a ser Hacienda en Bachelet 1. Iba a ser Hacienda en Bachelet 1. Sí, me está escuchando, así que saluda a la Andrea Repeto. Bueno, y Boric llegó con Marcel. Sí. Ahora, me parece que la pega de Marcel con Boric es más relevante que la que tiene Quirós con Kast, de alguna manera. A Kast varias cosas les van a salir, no así que van a salir sola, digamos, de forma automática, pero se genera un clima favorable a los negocios y a la inversión. En el caso de Marcel, básicamente tenía que decirle a todo el mundo que la cosa no iba a ser tan terrible y que él iba a estar ahí para poder, contener... Cristóbal Belolio, conversando aquí en Pauta de Análisis, ¿qué señal y qué narrativa, a tu juicio, tiene que desplegar José Antonio Kast en las semanas que quedan, antes de terminar enero? Febrero probablemente sea más bien como un paréntesis, para iniciar marzo. ¿Qué debiera desplegar, no? Yo creo que está haciendo lo correcto en el sentido de mantenerse en esta línea de ser el presidente de todos los chilenos. No sé si todos los ministros que va a nombrar
están en esa misma tecla. Estoy pensando en Poduje, por ejemplo, que todavía sigue ocupando las redes sociales para pelear con los que están al frente, y no solo con los que están al frente, sino con los que están 1 milímetro al lado. Iván Poduje, claro. Pero hay otros que me parece que han mantenido el tono, como Martín Arrau, que es uno de los que números puestos, como se dice, ¿cierto? Y los otros son 2 señorones de Chile Vamos. Estoy pensando en Claudio Alvarado, que en teoría ocuparía Interior, y en José García Un hombre Ruminó. muy respetado transversalmente en el mundo político, O sea, en el Congreso, dos pesos pesados de Chile Vamos tradicionales, UDI y RN, es decir, la discusión de si Chile Vamos iba a estar o no en el gabinete, me parece que queda súper resuelta. Y el caso de Mara Cedini, que vendría a ser como la apuesta en vocería, no es muy distinta de la apuesta, yo diría, yo no la compararía con Camila Vallejo, yo la compararía más con lo que hizo Piñera 1 con Ena von Baer. Claro. Sí, porque Camila Vallejo tiene una militancia política importante, y codo a codo había marchado con el presidente, sí, claro. Venía del riñón. Además de la cercanía, pero también hay una raíz sí, ideológica mucho más fuerte, quizás. Sí, evidentemente. Yo no esperaría muchas sorpresas. Creo sí que, a propósito de lo de Trump, creo que puede envejecer mal. El tuit del presidente de automáticamente ir a decirle... alegrarse por la detención de... Creo que mucha gente cantó victoria antes de tiempo. Ya. ¿A qué te refieres con eso? Porque se está hablando ahora, ¿no es cierto?, además de la mirada crítica respecto del derecho internacional mismo, que ese es un punto. El tema es si la estrategia ha sido, o sea, la estrategia militar fue impecable. Sí, yo creo pero no sé si la transición está diseñada. De Maduro, es que esto no es una transición, la detención de Maduro envejeció políticamente mal. No estoy hablando del derecho internacional porque eso es obvio. O sea, obvio. El derecho internacional no funcionó, mira tú. Tampoco había funcionado cuando los países de la OEA debieron haber hecho algo cuando Maduro cerró la elección y no hicieron nada, ¿cierto? La cobardía, con todas sus letras de los gobiernos de Brasil, de México y de Colombia en ese entonces. Bueno, Colombia es aliado ideológico, así que no se esperaba mucho de ellos, pero sí de Brasil, pero sí de México, no hicieron absolutamente nada. Sí, esta boca no es mía. Como que ellos estaban controlando todo para que y Maduro se los madrugó. De la misma manera como se estaba también, como le estaba viendo la cara, como se dice a Trump, bailándole, diciéndole, ven a buscarme. Pensó que esto era un bluff. No, Trump dice que baila pésimo, no, que no está a la altura del mismo. Y yo creo que envejeció esto. Lo del derecho internacional es obvio. O sea, la gente de izquierda, que a todo esto me llama mucho la atención porque se puso muy no es la formista. ¿Cierto? En tiempos del estallido, cuando alguien decía esta no es la forma, nosotros nos decían no es la formista, de manera peyorativa. La izquierda esta semana se puso súper no es la formista. O sea, es cierto que Maduro es un tirano, o sea, salvo Pablo Iglesias, la gente que vive como en The Upside Down, en Stranger Things, salvo esa gente que cree que Maduro todavía representa algo valioso. Todo el mundo entiende que Maduro es un tirano, que su régimen es una dictadura, en eso ya no hay mucho que discutir. Pero la izquierda se puso a defender el derecho internacional, ¿cierto? Y la soberanía de los países, los procedimientos. Está bien, es lógico, eso debería primar. Y la derecha se puso realista. ¿Cierto? La derecha dijo, pero oye, ¿qué derecho internacional? Si aquí lo importante era que Maduro no lo iba a sacar nadie, Trump lo va a hacer y gracias a Trump se va a acabar la tiranía en Venezuela. Ya. Esa es la lectura que yo creo que envejeció mal. ¿Por qué? Porque la tiranía en Venezuela no se ha acabado, ni se va a acabar en el corto plazo. Y creo que esto en todo caso es una historia en desarrollo, ¿cierto? Pero lo que ha hecho el presidente Trump, después de sacar a Maduro del poder en Venezuela, ha sido decir básicamente, esto yo lo hago por Estados Unidos. Esto yo no lo hago por la democracia en Venezuela. Esto lo hago porque yo necesito acceso a los recursos naturales de Venezuela, y lo ha dicho sin ningún pudor ni vacilación, no escondiendo nada. Tuiteando, vienen los barriles de petróleo en camino. Mando yo voy a administrar esa plata de los barriles ahora. Los que están a cargo somos nosotros. No le creo a María Corina Machado y a su equipo que sea capaz de manejar su Venezuela, por lo tanto yo voy a tener un gobierno títere y ellos van a seguir diciendo que son ellos los que mandan, ¿cierto? Todo esto es más o menos una pantomima arreglada, pero el chavismo sigue en el poder en Venezuela. El error quizás fue creer, por parte importante de la derecha mundial, de que el problema era Maduro. El problema es que el chavismo está enquistado en el aparato estatal venezolano. Claro, antes de ayer, hay un programa muy bueno de periodistas venezolanos, Cristóbal Belolio, que lo hacen a través de YouTube, que se llama La Conversa. Y son directores de medios tradicionales como Efecto Coyuyo, El Pitazo, o sea, medios muy, muy, muy prestigiosos y opositores. Y decían, a ver, ojo, aquí sacaste a la figura de Maduro, pero el edificio no se movió. Tal cual. El edificio no tuvo ni un sismo. Sigue estando ahí. La que asume, que muchos dicen que hay una traición escondida ahí, es
una mujer por la cual Nicolás Maduro apostó, porque se llama Sí. Malcolm Chávez, y era una figura, era su mano derecha. Por supuesto. Y Diosdado Cabello Y está el sigue aguaite. ahí. Sí, sí, están todos ahí. Sí. Aquí el objetivo de Trump, en otra época, por lo último, nos compramos la idea de que Estados Unidos quería exportar democracia. ¿Cierto? ¿Cuántas películas se hicieron? Y nosotros cínicamente nos decíamos, al fondo ustedes no quieren otra cosa. Aquí ni siquiera se ha ocultado que en el fondo los objetivos son otros. Y no voy a decir solamente el petróleo, ¿ah? Como dijo alguien por ahí, me reí mucho, un venezolano dijo, no es que los chinos y los rusos estuvieran en Venezuela porque querían la receta de la arepa. También querían los recursos naturales, Sí. también querían una cierta presencia geopolítica en la región. Y la idea de Trump de decir, ahora es nuestro hemisferio, yo no sé a qué se quería referir con hemisferio, ¿ah? Porque usualmente uno piensa en el hemisferio norte y el sur, pero dijo, salgan del patio trasero de Estados Unidos, que todo Latinoamérica es nuestro. Hay obviamente una señal a China, hay obviamente una señal a Rusia. Y hay una señal a Irán, porque finalmente supuesto. esa trilogía Exacto. era la que ingresaba a nuestro continente a través de Venezuela. Por supuesto. Y de ese punto de vista volvemos un poco a la Guerra Fría, donde nosotros somos peones de un ajedrez mayor, ¿cierto? Pero esto lo controla Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, bueno, ¿para qué hablar? Cristóbal, pero de cómo de lo mal que envejeció el Nobel? Yo lo defendí, así que debo decir aquí que yo hago mi mea culpa. Yo defendí el Nobel de la Paz a María Corina Machado, porque me parecía que en su momento era la causa. ¿Por qué envejeció mal? ¿Porque Donald Trump no la legitimó? Porque ella ahora se arrastra de una manera bien poco vista para decir, no, si yo en verdad siempre quise compartir el Nobel con Trump, como Sí, decir... ayer salieron del Nobel a decirle, señorita, usted no puede compartir el Nobel. Entonces, Eso no se comparte. ella dice como, mírenme, yo estoy habilitada para hacerme cargo de esto. Estados Unidos no le creyó. Yo no estoy diciendo necesariamente, como tú sabes, no hago la lectura más burda, no creo necesariamente que sea porque Trump está picado. Sí. Porque No, ella se pero está tornó- la información de que la CIA recomendó que no fuera recomendó ella. que no fuera ella porque Sí. porque la oposición no está en condiciones de asumir esta tarea, ¿cierto? De Ni manejar transición, las Fuerzas ¿cierto? Armadas. Pero por ahora, lo que está mostrando Estados Unidos es que la operación solamente sigue fines nacionales de Estados Unidos, o sea, seguimos la lógica America First, pero en este caso Estados Unidos primero. No hay realmente una preocupación por la democratización de la situación. No hay tampoco necesariamente, creo, una buena noticia para los países latinoamericanos, en el sentido de que Estados Unidos lo que está diciendo es ahora yo me meto donde quiero, cuando quiero, para preservar mis intereses. La idea de ir a Groenlandia, la idea de anexarse un pedazo de Canadá, México, son cuestiones Colombia. que nosotros no escuchábamos hace un Ya, pero siglo es que eso en te Estados quiero Unidos. plantear, que finalmente, ¿cómo se tiene que leer como una amenaza y un precedente? Porque en esta semana, en estos días más bien, Donald Trump ha dicho quiero Groenlandia, Sí, lo sí. necesito, es mío. Metiéndose con la OTAN. Ya. Hoy día Marco Rubio dice, ojo, no, si lo que queremos nosotros es como negociar, nos vamos Claro, a invadir, sí, ya, bueno. precisa. Colombia, a Gustavo Petro lo trata de enfermo. México, Cuba. Es decir, que en estos días él ha mostrado un avance y está muy orgulloso de sí mismo. Sí, Entonces, son señales para adentro. Por eso digo, incluso también los chilenos, lo voy a decir así, aquellos chilenos que la noche que se detuvieron a Maduro, o los días siguientes, sobre todo los de derecha, diciendo como, tomen, izquierdista, esta es la única manera de hacerlo, bien Trump, esto no habría pasado con Kamala, por último me decía un amigo mío bien de derecha, me decía, bien Trump. Yo creo que ellos deberían reflexionar lo que ha ocurrido respecto de este acontecimiento en los días sucesivos, porque no es una transición a la democracia, no es entregarle el poder a la oposición, no es extirpar el chavismo, sino que es sencillamente cambiar una pieza para otra que sigue siendo funcional a Estados Unidos. La dictadura continúa. O sea, como que me parece que me acordé de estos días de, no sé si ustedes leyeron o vieron la película El Señor de los Anillos, ¿cierto? Cuando Saruman, el mago blanco, cree que él va a compartir el poder con Sauron, ¿cierto? Y Gandalf le dice, pero qué iluso, ¿cierto? Aquí hay un solo señor oscuro y él no comparte el poder. Trump no comparte el poder con la oposición venezolana y todas las derechas latinoamericanas que hoy día van a rendirle pleitesía, en el fondo quedan en una posición bien poco digna, diría yo. sí, servil, decía Gabriel Boric Y, ayer. y yo creo, fíjate que en un principio, yo sé que los tweets de Boric tienden a verse con un lente adolescente, como, ay, ya está más preocupado de su convicción personal que de su responsabilidad de Estado. Yo lo entiendo y hasta cierto punto comparto esa crítica. Pero creo que en el fondo tiene razón Boric. Somos un país chico y decirlo tiene costo, ¿cierto?
Pero creo que en el fondo tiene razón Boric. Pero- Y creo que también el tratar de decir algo siempre para parecer asertivo y que quede en registro que tú tuviste una opinión al respecto, Sí. que en la época de las redes sociales parece casi una cuestión inevitable, creo que es un problema. Creo que en estas cuestiones hay que ser un poquito más cautos y guardar. estratégico. Sí, porque todos los días se produce un Bueno, desarrollo nuevo que Lula da Silva que- ha estado exacto, bastante que te silencioso. puede dejar hacer el loco al día siguiente. Sí. Cristóbal Belolio, ¿qué a tu juicio le está dando carta blanca a Donald Trump para funcionar como está funcionando, para dar estos puntos de prensa como el día de ayer, en que baila, en que se move, en que dice aquí se vienen finalmente todos los feos, se vienen los somalíes, cómo no se vienen para acá los de Suiza, los de Dinamarca, Sí. para hacer esas performances, para decir ahora voy mandando mis buques de petrolero, yo voy a administrar esa plata, Sí. para hacer todo lo que está haciendo en estos días? ¿Qué es lo que le da esa carta blanca? Bueno, el gigante egoísta, ¿cierto? Él fue electo diciendo cuestiones que nosotros pensamos en algún minuto que le iban a descalificar, ¿cierto? De hecho, la primera vez, Sí. diciendo cosas que en otro contexto habrían sido cuestiones que te condenaban, él las dijo y de hecho mejoró su performance electoral la segunda vez, diciendo después incluso de haber dudado de la limpieza de las elecciones, de haber mandado a gente a tomarse el Capitolio, esas cuestiones que en un momento se vieron como bien brutales, se han normalizado y la gente lo ha elegido. No lo ha elegido por eso, creo que lo ha elegido por otras cosas. Y también en ese sentido los demócratas tienen que hacer una autocrítica, pero lo han elegido a pesar de eso también. Hay gente que ha dicho, no, Trump ha dejado sin pega a todos los politólogos, analistas, porque dice cuestiones que Salen nosotros de marco, digamos. salen del marco y son de un realismo descarnado, no le está embolinando la perdiz a nadie, no te está, Lo dice ¿cómo se tal dice? cual, aunque sea brutal, aunque sea poco decoroso. Y con eso corre la frontera de lo posible y después cuando vienen los otros a reaccionar, él ya corrió la frontera y por lo tanto la estrategia de la negociación empieza desde donde él Sí. dejó el hito clavado, no donde estábamos antes. Entonces yo digo, me quiero tomar Groenlandia y Dinamarca, y en este caso Europa, tiene que ir a negociar pensando en que esa ya es el estado del arte. Claro, pero Europa está como con las canillas temblando. Sí, hay algunos más optimistas, no sé si optimistas es la palabra, quizás pesimistas, como Anna Applebaum y otros ¿cómo se llama? Intelectuales, analistas en Estados Unidos, que dicen que esto que esto si bien hoy día parece pan para Estados Unidos, puede mañana significar hambre en el sentido de que estás alienando todas las relaciones con tus Sí. vecinos. Estados Unidos de alguna manera lo que está tratando de hacer es como el canto del cisne, se llama, como que el último, que es el más bonito, dicen, Sí. antes de morir. Estados Unidos entiende que el mundo que lo vio surgir como potencia mundial se está apagando y esta es como el último estertor para decir todavía nosotros estamos aquí, nos queda cuerda, volvamos a pensar en un mundo unipolar. A nuestra medida. Nosotros somos Sí. el hegemón, nosotros somos la gran potencia, y es cierto que en los últimos años ha dado la intención por debilidad nuestra de que esta cuestión está media mezclada, ¿cierto? Está media anárquica, hay poderes que surgen por el este, hay poderes que surgen por allá. Olvídate tontera, nosotros seguimos siendo aquí los que dirigimos la orquesta. Bueno, vamos a ver ahora cómo siguen, cómo avanzan. Todavía no se cumple una semana y han pasado muchísimas cosas. Y Son yo, ocho- y yo sí. solamente diría que los escenarios que se abren ahora tampoco son tan claros. No es obvio que No. el gobierno de Delcy vaya a ser el títere de Maduro por 8 años, ¿cierto? Ella puede que empiece, que crea que comienza desde 0 ahora por 4 más, puede que cambie esto la próxima semana, puede que haya un autogolpe en Sí. Venezuela. Ya O sea, se dice que Diosdado Cabello es una tranca para por eso yo digo, eso. cualquier análisis conclusivo que se haga hoy No día se puede puede ser hacer. apresurado. Cristóbal Belolio, un gustazo Gusto. como siempre. Son 8:55.